Esta noche en A Dos Voces, Silvina Batakis va a estar acá, te va a responder esta tragedia griega que es la economía argentina. Ahí están esperando ya allá a la ministra de Economía, Silvina Batakis. Hay miles de preguntas para hacerla, todas las preguntas que vos te hacés. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué puede pasar con todo lo que tiene que ver con la economía? ¿Qué pasa con los precios estos días? ¿Qué ocurrió precisamente cuando estos días hubo desabastecimiento? Se cortó la cadena de precios. De eso vamos a hablar. ¿Qué ocurre con las divisas del Banco Central? ¿Va a haber devaluación del peso argentino? Ahí está ingresando la ministra Silvina Batakis. Hoy habló con Cristalina Georgieva. ¿Qué le dijo? ¿Va a continuar el acuerdo con el fondo o va a haber un volantazo? Está Cristina Batakis, todas las dudas que están generando. ¿Va a haber más intervencionismo, más control? ¿Va a haber salario solidario? Cristina Batakis en A Dos Voces acaba de asumir y esta noche, en un día lleno de dudas, obviamente, está Silvina Batakis que va a responder todas tus preguntas. Ahí está subiendo el ascensor y ya en instante están las dos voces. Mientras tanto, te muestro, ¿no? El trabajo de Luis De Luca, nuestro diseñador. La tragedia griega que es la... A Silvina le dicen la griega, por eso tiene que ver esto, ¿no? El Fondo Monetario, la tarifa, el dólar, en el medio de las ruinas, la inflación, y custodiada por Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Kirchner, los dioses griegos de la Argentina. ¿Podrá resolver, podrá reconstruir estas derrumbes que hay? Ahí estamos con Silvina Batakis, ya ingresando a los estudios de A Dos Voces. Hay todas las preguntas que vos te hacés, hay muchos fotógrafos también en el estudio A Dos Voces, le agradecemos a Enrique García Medina, a Gustavo Gabotti, a Alfredo Luna, a Martín Boneto de los distintos medios, importantes medios de la Argentina. Y obviamente todas las preguntas que vos te hacés, ¿hacia dónde vamos? Hay mucha preocupación en la gente y bueno, queremos hacerle todas las preguntas que vos te hacés, se las queremos transmitir precisamente a Silvina Batakis, la flamante ministra de Economía. Ya creo que está, la vamos a hacer pasar, a ver si... ministra... la está microfoneando, ahora apenas termine esto, ahí está, y todas las... Bueno, acá están los fotógrafos, los colegas de los distintos medios, Infobae, Telan, Clarín, así que les agradecemos y obviamente ahora le vamos a hacer que se acerque y le puedan sacar fotos. Claro, hay mucha expectativa por esta entrevista, en exclusiva en A Dos Voces, Silvina Batakis, bueno, esperemos que tengan la respuesta. Hay muchas dudas, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre. El dólar pegó 2.80, después bajó, hoy 2.55. Hubo en algunos lugares, no hay precios, se pararon un poco las compras. Así que ahí estamos. Sí, buenas noches, ministra, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por venir. Por favor, un placer. Bien. Te invitamos, mira, acá todos los fotógrafos de los medios nacionales te quieren hacer una foto, así que bueno, queríamos, perfecto. Estamos acá, así que te invitamos. Bueno, muchas gracias a todos. Te invitamos. Dale. ¿Quién es Silvina Batakis? Bueno, en particular ustedes me conocen, he venido muchas veces pero acá. Mucha gente no te conoce. No, pero la verdad que en el circuito de la economía hay referencias, ya saben cómo vengo trabajando, no solamente porque hasta hace unos días era secretaria de provincias en el Ministerio de Interior, sino porque también fui ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y creo que, bueno, desde esas gestiones, obviamente, uno puede deducir mucho de lo que yo pienso, de lo que creo y de hacia dónde vamos a ir. ¿Y Silvina Batakis sabe dónde se metió?
Sí, por supuesto, sí, por supuesto. La verdad que nunca primero dejé de seguir la macroeconomía, digo, es algo que nos preocupa a todos. Y por supuesto estaba al tanto y además nosotros siempre hacemos reuniones de gabinete con distintos sectores de los ministerios, siempre estamos articulando cada una de las políticas, entonces estamos todos al tanto. Pero, ministra, es un lío la economía terrible. Hay que, por supuesto, mejorar muchísimas cosas. Estamos viviendo a nivel mundial una tensión que es inédita, es una singularidad muy especial que están viviendo todos los países. Sí. Argentina en eso no está exenta. Así que bueno, nada, por supuesto uno tiene que tomar medidas que vayan adaptándose a esto que va pasando. Las transformaciones van a seguir estando y uno tiene que estar conteste, por supuesto, de todas estas cosas que están pasando a nivel mundial. Te preguntaba quién es, porque es camporista, es una kirchnerista dura. Mira, yo soy militante política porque realmente creo que la política es la forma que uno tiene para transformar la realidad de la gente. Yo creo en la política como instrumento de transformación, así que yo en eso siempre digo alentar a todos a que participen en política. Es el mejor instrumento que tenemos todos los argentinos y argentinas para cumplir los sueños que tenemos. Así que yo soy una militante política de un espacio político. ¿Pero de qué espacio político? Soy del espacio político, soy peronista, ¿sí? Yo soy peronista. Y la verdad, bueno, esto que también te comentaba, yo fui ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli, con quien hoy compartimos el gabinete y con el cual ya tuvimos muchas reuniones para trabajar en los temas que le importan a la gente, que básicamente es cómo hacemos para crecer esta economía que tenemos para generar puestos de trabajo, para que vayan mejorando los salarios. Y trabajé hasta hace la semana pasada con el ministro Guado de Pedro, que por supuesto también súper agradecida del espacio que me dio y donde pude construir la relación con todos los gobernadores. Yo creo que esto es fundamental también, entender cómo funciona un país en una dimensión que es enorme. Argentina es el séptimo o octavo país del mundo en materia territorial y nosotros tenemos que entender que tenemos que liberar todas las fuerzas productivas que existen en todo el territorio para ponerlas al servicio de todos y todas las argentinas para mejorar la calidad de vida. Pero digamos, cuando te dije sos camporista, vos dijiste, soy peronista. Sí. Mencionaste a Scioli, que es un peronista tradicional, y a Guado de Pedro, que es de la Cámpora. ¿Dónde te ubicás en esta? Es que yo soy peronista y la verdad es que creo que también esas divisiones nos hacen mal. Por supuesto que hay distintas organizaciones dentro del espacio nuestro. Sí. Y todas esas organizaciones tenemos también diferencias de pensamiento y por suerte todos dialogamos entre todos y llegamos a consensos y a resultados en común, como por ejemplo mi designación frente al Ministerio de Economía. ¿Es verdad que Scioli te llamó para avisarte que te estaban tratando de ubicar? Sí. Lo que pasa es que yo estaba en la ciudad de La Plata. Bueno, eso es uno de los problemas que tenemos en nuestra economía argentina, ¿no? El mundo va hacia una revolución 4.0 y Argentina todavía tiene dificultades de conectividad. Yo conté la anécdota en La Plata, en donde vivo yo, tenía teléfono fijo, desde donde también tenía internet, y se robaron los cables. Y bueno, no tengo ni teléfono fijo ni internet y no hay casi señal y son 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. O sea, son esas dificultades que tenemos. Fue un palazo para Bernie ese que le robaron los cables. No, de ninguna manera. Lo que digo es que son lamentablemente las cosas que le pasan a los ciudadanos de a pie, que a uno también le pasan, ¿no? Y sí, estaba como difícil de ubicar. ¿Es más intervencionista de Guzmán? No, mira, yo creo en el rol del Estado, ¿sí? Y creo que ese rol del Estado quedó demostrado que es necesario, tanto porque uno lo ve en otros países, todos los países europeos, Estados Unidos mismos, pero acá en Argentina nosotros, si hacemos una mirada del muy corto plazo de lo que pasó, el Estado fue sumamente necesario para arbitrar todos los medios para que los argentinos no pierdan fuentes de trabajo, como por ejemplo los ATP. Muchos de todos los argentinos y argentinas recibieron sus salarios durante la pandemia gracias a que hubo un Estado presente y que dispuso, de hecho, seguramente acá en este canal, muchos de los trabajadores recibieron el ATP y fue fundamental para que las empresas puedan seguir sosteniendo esas fuentes de trabajo. En ese sentido, yo creo que tiene que haber un Estado inteligente y un Estado eficiente. Y nosotros tenemos que lograr brindar buenos servicios de calidad a la población porque es una demanda sustantiva y nosotros tenemos que dar respuesta de eso. Claro, pero por ejemplo, en materia de... Ahora vamos a hablar de inflación, de dólar, de la charla. Hoy habló con Cristalina Georgieva, ¿no? En materia de política de precios, ¿es con garrote a las empresas? ¿Es con más control o con más flexibilización o más acuerdo? Primero, la inflación, y esto se ha dicho mucho,
en Argentina tiene muchas causas, se habla de los fenómenos multicausales. Nosotros necesitamos identificar... Eso lo comparte de Guzmán, sí. porque había una discusión. Sí, no, pero creo que eso es muy compartido en general en todos los economistas en Argentina. Sí. Hay muchas causas que generan la inflación en Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros países. Nosotros tenemos una economía que está muy referenciada con el tipo de cambio, naturalmente porque la gente necesita preservar el poder de compra de sus salarios, entonces ha encontrado en el dólar que efectivamente puede hacer esa preservación. Pero bueno, tenemos muchas causas y cuando uno trabaja con un instrumento como puede ser el instrumento que se maneja a través de la Secretaría de Comercio Interior, es uno más de todos los instrumentos que uno necesita. Es un instrumento que se usa en otras partes del mundo. En París, por ejemplo, es el instrumento que se usa acá en Argentina es una réplica de lo que se aplica en París, pero necesitamos otros instrumentos. Y hay muchos de esos instrumentos que necesitan políticas de mediano y largo plazo, como esto que yo decía antes, engrandecer la riqueza del país, complejizar la matriz productiva, lograr que necesitemos menos importaciones, agregar valor, necesita de una inversión muy fuerte del Estado en infraestructura que sea infraestructura productiva. Y eso hay que planificarlo. Entonces, hasta que eso también no sea resuelto, es muy difícil abordar todos los frentes de estas causas. Pero, de la inflación. Digo, en materia de precios, la idea que es un control, precios máximos, congelamiento de precios, que son medidas que se aplicó el gobierno, digamos, de septiembre en adelante, ¿o es buscar un acuerdo con los formadores de precios? Vamos a buscar un acuerdo, por supuesto, con los formadores de precios, pero yo creo que lo clave para trabajar con ellos en particular es entender que estamos todos en Argentina y que necesitamos encontrar una solución y resolverlo. Nosotros creemos en el trabajo productivo, no en el trabajo especulativo. Entonces, de ninguna manera podemos aceptar cuando hay algún vendedor, algún comercio minorista que simplemente ante la posibilidad de que exista inflación decide remarcar los precios. Nosotros eso no lo podemos aceptar por el bien de la gente. ¿Y qué van a hacer? Pues eso ocurrió ahora, digamos, ocurrió desde el sábado, domingo, lunes y martes, y en algunos lugares no hay precio, no hay venta, se retiraron, algunos comercios hasta cerraron. Ahí, por supuesto, hubo un desconcierto absoluto. Bueno, hubo una situación de incertidumbre, esto es real. Nosotros ya desde el lunes estamos trabajando efectivamente con una canasta de bienes y servicios que tengan precios que sean razonables y lo estamos trabajando y seguramente será un anuncio de los próximos días. O sea, va a haber un acuerdo de precios. Sí, seguramente. Ahora, Silvina, uno de los temas que genera incertidumbre obviamente es el precio del dólar, ¿no? Digamos, el precio el blue, aunque sí es un mercado chico, pero marca tendencia, los dólares financieros, y está el dólar oficial. ¿Se va a evaluar el dólar oficial? No, de ninguna manera. A ver, como vos decías, el mercado del blue, del dólar blue, es un mercado muy marginal que prácticamente no tiene operaciones. Pero mete un ruido terrible. Por supuesto, y es un bombardeo también continuo respecto del dólar blue. Y lo que hay que tener presente es que el dólar oficial es el dólar que efectivamente está inserto en cada uno de los precios que nosotros recibimos a diario en distintas facturas, ya sea de bienes, de alimentos y de servicios también, ¿no? Sí. Los servicios energéticos claramente tienen un dólar oficial. Sí. Cuando uno mira el tipo de cambio multilateral, que lo que muestra es compara canastas de bienes y servicios similares en un país y otro con los cuales Argentina tiene relaciones comerciales, lo que está mostrando es que ese tipo de cambio multilateral es un tipo de cambio que históricamente ha sido competitivo. Así que nosotros no vemos ninguna expectativa devaluatoria, excepto, por supuesto, por las corridas cambiarias que el ministro anterior, lamentablemente, tuvo que sufrir, tuvo que padecer. Estas cosas, naturalmente no deberían suceder naturalmente, y el Banco Central demostró que tiene los instrumentos para poder frenarlo. Pero, digamos, la corrida cambiaria que, bueno, después tomaron esas medidas de restricción de importaciones, que ahora le voy a preguntar, pero, digamos, el viernes se vendió, el lunes se vendió, el martes se vendió y hoy se vendió. Entonces, la corrida parece que no terminó. No, lo que está mostrando eso... digamos, lamentablemente, por eso decimos que la tragedia griega aparece y hay una pérdida de reservas muy fuerte. Lo que está mostrando eso es que efectivamente el Banco Central tiene el poder suficiente para afrontar esa demanda que está habiendo.
Cuando uno mira solamente el día a día y no mira la película, Sí. lo que estás viendo es la coyuntura de ese día y no Sí. estás viendo que efectivamente falta todavía parte de la cosecha por ser liquidada. Uno empieza con la cosecha gruesa, luego sí con la cosecha fina. Argentina va a tener récord de exportación en materia agropecuaria. Tenemos una potencialidad enorme en materia de minería. Están viniendo muchas inversiones, o sea, tenemos que mirar toda la película y que el Banco Central pueda afrontar esta demanda de dólares, habla bien del Banco Central. ¿Tiene capacidad el Banco Central para afrontar una corrida? Es lo que vos dijiste, queda demostrado que el Banco Central tiene esta capacidad y otra cosa que me parece importante Sí. es que nosotros estamos articulando hora a hora con el Banco Central. ¿Sí? Y esto me parece que es importante también que la población lo sepa. No son compartimentos estancos. Nosotros en el gobierno trabajamos hora a hora con cada uno de los funcionarios. Sí. Con el presidente del Banco Central yo ya he tenido muchas reuniones, hemos acordado varias políticas a seguir, con por supuesto, el ministro de Desarrollo Productivo. Digo, nosotros necesitamos dar certezas a través de esa colaboración que haga más eficiente el rol del Estado. ¿El mercado no se la va a llevar por delante? ¿A quién? A usted. Vos me hablabas de tragedia griega, no sé por qué si lo decías por mi apellido, pero no, Sí, no. ¿no de le ninguna dicen la manera. griega? Sí, por eso me llamó la atención que lo dijeses, pero no, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que tenemos que mirar para adelante, fueron días de incertidumbre, pero de ahora en más tenemos que seguir trabajando porque la gente lo necesita. Porque, Silvina, usted habrá escuchado cuando estaba Guzmán y ahora estos días, no, lo que pasa es que se va a devaluar, que no va a poder sostener el tipo de cambio. ¿Usted considera que están dadas las condiciones para que el dólar oficial no tenga modificaciones? Sí, por supuesto. Uno esto lo va evaluando día a día, pero yo insisto con esto, vamos a tener un récord de balanza comercial en Argentina, ¿sí? Entonces, también estamos viendo una situación inédita vinculado con la guerra, con el precio de la energía. Sí. Entonces, naturalmente, eso también genera cierta tensión en ese balance. Pero de ninguna manera nosotros hoy podemos decir que estamos en una situación de riesgo. Hay mucha preocupación, que esto tiene que ver con los precios, en definitiva, ¿no? Y esto que ha pasado estos días, con respecto a la imposibilidad de importar. O sea, las resoluciones que tomó el anterior ministro y el Banco Central, y esto proyectado, o sea, hay barcos que vienen con mercadería y le están diciendo a los compradores, bueno, busca financiamiento, pero bueno, hicieron las compras con el anterior régimen. ¿Va a haber una flexibilización, va a haber un ordenamiento de eso? Porque si no, se puede parar la economía. A ver, en primer lugar, toda economía que crece necesita importar, ¿no? Argentina es un país en desarrollo que tiene una matriz productiva compleja, una matriz productiva interesante en el sentido que tenemos un sector agropecuario pujante que está en la frontera del conocimiento, pero también tenemos un sector industrial que necesita seguir desplegándose. Para eso nosotros necesitamos esas importaciones. Ahora bien, cada vez que el Producto Bruto en Argentina crece un punto, históricamente las importaciones crecen 3 puntos. Lo que pasó en estos meses es que esas importaciones crecieron por encima de esa marca histórica. Esto lo que está mostrando efectivamente es que hay un adelanto de esas importaciones para poder cubrirse. Por la especulación totalmente de una devaluación. Pero de ninguna manera lo que quiere decir es que esas empresas tengan la restricción para poder operar, sino que efectivamente hubo un adelanto. Entonces las empresas hoy están estoqueadas, han hecho una modernización de capital, lo cual es muy bueno, porque nos pone en un mejor eslabón para poder producir más y mejor. Le preguntaba si era más intervencionista o no, porque hay un proyecto que es el Salario Básico Universal, que un sector importante del Frente de Todos lo está propiciando, digamos, el Instituto Patria, la Cámpora. ¿Qué posición tiene usted? Porque eso, si sale, hay que pagarlo. ¿Usted está a favor o está en contra? Mira, es una discusión que tiene un nivel internacional. El volumen de discusión en esa materia es internacional. Sí. Hay algunos países europeos que lo han aplicado. Por supuesto, son países que son totalmente distintos a Argentina. Y esa discusión está vinculada también con algo que yo mencioné antes, que es esto de la revolución 4.0. En los próximos 20, 30, 40 años van a desaparecer muchos trabajos tal cual los conocemos hoy en día. Y eso, por supuesto, se van a generar otros de otro tipo, que tienen que ver con especializaciones distintas y nos tenemos que ir preparando como sociedad para todo eso, porque nuestros hijos, nuestros nietos van a ser quienes vivan en ese futuro con mayor tecnología.
Necesitamos preparar eso y en ese sentido uno tiene que hacer todos estos análisis para poder planificar cómo va a ser el ingreso de buena parte de población que efectivamente no va a poder encontrar soluciones en ese sentido. Ahora, esto tiene que tener una neutralidad fiscal, ¿sí? Por supuesto que tiene que tener una neutralidad fiscal. El Estado tiene que demostrar solvencia fiscal. Si el Estado no demuestra solvencia fiscal, es muy difícil que las cosas vayan funcionando y que uno pueda planificar. Yo siempre digo que en Argentina a veces nos ha costado planificar. Hemos tenido muy buenos planes de distintos gobiernos, de distintas ideologías y que ha sido muy difícil llevarlos a la práctica. En muchos casos se han llevado obras, pero no se han continuado con esa planificación. Y seguramente tiene que ver con la falta de estabilidad macroeconómica que tenemos. Nosotros eso necesitamos lograrlo también a través de un Estado inteligente y un Estado solvente. O sea, que usted regule, quiere decir, que intervenga si hay en un donde proyecto de corresponde. esto, tiene que tener financiamiento, si no, no se puede hacer. Y sí. Claramente eso es necesario que así suceda, pero insisto, es una discusión que se está dando a nivel internacional y que nosotros también tenemos que abordarla, esa discusión. Pero cuando usted habló como algo de una proyección hacia futuro y acá algunos sectores políticos es como que algo hoy, mañana, en los próximos meses. ¿No lo ve factible en los próximos meses? No. Yo la verdad es que creo que es algo que uno tiene que estudiar bien la situación y cómo esas personas se proyectan hacia un sistema laboral, ¿sí? Cuando nosotros encontremos que haya alguna población que no puede de ninguna manera insertarse en un sistema laboral y que tampoco está pudiendo encontrar respuesta del Estado a través de todos los programas que tiene el Estado de asistencia, por supuesto el Estado tiene que estar para asistir, ¿sí? Porque es una cuestión humanitaria. Pero con, digamos, financiamiento y... Seguro, sí. ¿Y ahora tiene Argentina para financiar eso o no? Tenemos una situación de una multiplicidad de programas, de planes, de subsidios, y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es analizar todas esas situaciones para poder encauzarlas eficientemente, básicamente. Claro. Ministra, digamos, el dólar es el gran recurso escaso de la economía argentina, ¿no? Los famosos cuellos de botella y demás. ¿Puede haber más medidas para restringir, o sea, más cepo? O sea, por ejemplo, cepo al turismo, cepo a los gastos, digamos, de viaje al exterior. Como vos decías, el dólar es un recurso escaso en Argentina y esos dólares tienen que estar puestos a disposición de ampliar nuestra matriz productiva, de darle más complejidad, de tener más diversidad. Nosotros tenemos que ser eficientes en eso y creo que es una responsabilidad de todo gobernante aplicarlo para que todos y todas las argentinas estemos mejor. Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son efectivamente los dólares que tendrían que haber ido, porque son escasos, tendrían que haber ido al sector productivo, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente, pero sí me parece conceptualmente... Le digo, porque viene todos... vacaciones de invierno, después viene el Mundial, ¿no? Sí, va a haber sí, mucha sí, gente. sí. Y bueno, y además la gente tiene derecho a viajar. Pero... Sí, el tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Entonces, por supuesto que la economía siempre genera tensiones. Y para eso estaba un ministro de Economía, una autoridad del Banco Central, un ministro de Producción o un ministro de Agricultura. Está para articular esas tensiones y destrabar los nudos, por supuesto, que generan esas tensiones. Pero lo fundamental y el objetivo que yo me planteo es que la economía argentina tiene que crecer, tiene que ser más compleja, tiene que lograr generar productos, producir de tal forma que nosotros logremos reducir importaciones, por ejemplo, y que seamos nosotros los que exportemos el trabajo argentino. Cuando nosotros importamos productos finales desde el exterior, lo que estamos importando básicamente son puestos de trabajo que se generaron en otros países. Nosotros necesitamos generar puestos de trabajo en Argentina. Y si los dólares tienen que ir hacia esos lugares, nos beneficiamos todas y todos los argentinos, no solamente un sector. Claro. Le decía porque además estos días, pues, digamos, la brecha se amplió. Y entonces hubo mucha demanda de dólar ahorro, dólar solidario, que pareciera, no sé si está la economía argentina en condiciones de financiarlo, digamos, el Banco Central. Yo insisto, el Banco Central hace las intervenciones que tiene que hacer y está demostrando que efectivamente puede llevarlas adelante. El tema del dólar blue, como te decía hace un rato, es un mercado muy, muy marginal que lamentablemente termina siendo referencia
para la sociedad, para la población, pero de ninguna manera es una referencia para los bienes y servicios que cada uno de los argentinos consume. Pero digamos, vuelvo sobre esto porque estos días muchos corralones, empresas, paro todo porque no sé cuánto va a salir el dólar, cuánto es la mercadería de cómo voy La a reposición, cómo voy a recomprar. Y eso tiene que ver con el dólar blue y con el dólar financiero, los otros dólares, ¿no? Yo te diría que no con el dólar blue, de ninguna manera, y esto cada uno, otros, ¿no? Los empresarios y los comerciantes lo saben. Insisto con esto, por supuesto que en la economía se generan situaciones de tensión, esas situaciones de tensión por supuesto se vieron también estos días, pero también lo que se viene demostrando en estos 3 días de esta nueva gestión que estamos ahora abordando es que efectivamente el Banco Central puede manejar la situación y que nosotros estamos trabajando para proyectar. Tranquila, digamos. Sí. La gente no está tranquila, ¿vio? No, ya lo sé y yo soy también la gente, digo, ¿no? Esto que comentaba al inicio del programa, que bueno, que no tengo wifi porque digo, no es que uno... No, de ninguna manera, además que bueno, también me llamó para felicitarme como tantas otras personas, que aprovecho también para agradecerlo, el apoyo de los gobernadores, por supuesto de Daniel Scioli, del presidente en primera persona, de la vicepresidenta, de todos los ministros. ¿Habló con Cristina? Sí, la verdad que hemos hablado todos estos días con muchas personas. Su antecesor, Martín Guzmán, se llevaba horrible con Cristina en el último tiempo. La verdad que desconozco. ¿Usted se va a llevar bien? Sí, por supuesto. Nosotros necesitamos aunar todas las energías, todo el conocimiento y todas las experiencias para poder sacar adelante esto. Por supuesto que sí. No, nosotros, la verdad que yo soy una persona de diálogo, lo demostré siempre. Cuando yo fui ministra de Economía, el diálogo con el gobierno nacional era permanente, nunca dejamos de tener ese diálogo y hoy más que nunca necesitamos conocer de las experiencias de las personas que ya han vivido todas estas cosas. Así que en ese sentido yo voy a tener diálogo permanente. Pero digo, o sea, usted es flamante ministra, cuando diga, no, mira, que equilibrio fiscal, no, esta medida no la podemos hacer. El salario básico universal la estudiamos, pero más para adelante. Ahí van a empezar Vos estás especulando, pero vos estás especulando. ¿Usted está preparada para recibir cascotazos? Pero mira, yo recibí un piedrazo ya cuando era ministra de Economía en la provincia, así que estoy. Pero lo que digo es que vos estás especulando con una situación que honestamente yo creo que no se va a dar directamente, porque todos somos conscientes de hacia dónde queremos ir. Todos tenemos un objetivo en común y por supuesto vamos a dialogar mucho en qué instrumentos son los mejores. Argentina y quienes estamos hoy, nos toca circunstancialmente estar conduciendo la economía, en particular a mí, tenemos que ser muy asertivos en las medidas que tomamos. Y esto necesita de mucho diálogo y mucho consenso. Le quería mostrar, no sé si lo vio, lo de la tragedia griega que hicimos. No. Ahí, lo vamos a ver. Bien, ahí está. Bueno, tiene que reconstruir todo esto, ¿eh? No. Y bueno. el Partenón tiene que reconstruir. Y mira, ahí está Cristina, como una diosa griega, y Alberto también como otro dios griego. Bueno. Es la pelea entre ambos dioses griegos. ¿No le va a complicar la gestión? No. Porque a Guzmán se le hicieron la vida imposible. No, la verdad que no lo sé. Nosotros hicimos una muy buena reunión de transición con el ministro saliente. Nos abocamos específicamente a hablar de la macroeconomía, de cada una de las áreas que tiene el ministerio, del vínculo especial que necesitamos tener con otros ministerios. Y la verdad que para muestra está la cena que tuvieron hace muy poquitito, hace unos días. Estoy perdida por ahí con los días, pues estamos muchas horas. Claro, la verdad que he pasado muchas horas dentro del ministerio, entonces estoy como perdida con los días y con los horarios. Pero digo, el diálogo es permanente, la vocación de buscar estos objetivos y de consensuar instrumentos. O sea, por ejemplo, Cristina creo que habla el viernes. No teme que salga a criticarlo. No, de ninguna manera. Eso no, de ninguna manera. Pero sí tenemos derecho a pensar cosas distintas. Y esto me parece que también los argentinos nos tenemos que acostumbrar a que suceda. Lo que yo decía antes, alentar a todos a que hagamos política creo que es muy sano en Argentina. Y en esto de alentar a hacer política, por supuesto tenemos pensamientos que a veces no son los mismos, pero esto no quiere decir que pongamos en duda los objetivos. Así que en ese sentido, total tranquilidad. Silvina, le quería preguntar, tarifas, ¿qué va a pasar? Nosotros estamos trabajando con el decreto que instruyó el presidente de la Secretaría de Energía.
Y ese decreto, bueno, por supuesto nos habla de una segmentación. Cuando nosotros hablamos... ¿Puede tener cambio ese decreto? No, 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 de ninguna manera. No. ¿Se ratifica entonces Sí, por supuesto. Y en esto me parece que es importante también entender que los recursos siempre, en economía, la definición clásica de economía es que los recursos son escasos, ¿no? Y que la economía es la ciencia que administra esa escasez de recursos, que se refiere a recursos monetarios, recursos humanos, recursos naturales, etcétera, etcétera. En esta escasez de los recursos, nosotros también necesitamos definir claramente en dónde se asignan esos recursos y por qué se asignan de determinada forma. Sí. Hay una buena parte de la población argentina que hoy está en condiciones de afrontar el pago completo de los servicios que está recibiendo. Y nosotros esos subsidios necesitamos ponerlos en otro lugar, por ejemplo, mejorar este futuro del que hablábamos antes a través de infraestructura para el desarrollo. Sí. Y esto es lo que nosotros pretendemos hacer. Y digamos, o sea, que va a haber ese esquema de una tarifa de social para aquellos que tengan menos de la canasta básica, una tarifa del orden del 42% para que estén entre los que la canasta básica y 3 canastas básicas, y el resto va a tarifa plena. Eso se mantiene. Perfecto, lo dijiste perfecto. Sí. Habrás hecho el cálculo para tu caso, me imagino. Claro, no, sí, por supuesto. ¿No? Pero, digamos, ¿y el equipo de energía? Sí. ¿Se mantiene el área de energía? ¿No hay ningún cambio ahí? No. La verdad que nosotros venimos trabajando. La verdad que yo vengo trabajando estos 3 días con los distintos equipos del ministerio. Por supuesto, el presidente me dio libertad absoluta de decidir quiénes van a ser los que me van a acompañar, y nosotros necesitamos que esa Secretaría de Energía, que es quien en definitiva eleva al presidente como propuesta a hacer este trabajo, siga trabajando en esto. Yo necesito que ellos trabajen, son personas idóneas que vienen trabajando en eso. Hicieron la vida imposible a Guzmán. La verdad que no lo sé, de hecho, no fue el tema de... Esto corre por cuenta mía. Creo que Guzmán lo último que le pidió al presidente era desplazarlo y no ocurrió, y por eso se fue. No fue un tema de conversación que tuvimos en la transición con el ministro, pero yo vengo trabajando con esa área, ya hemos tenido 2 o 3 reuniones para finalmente poder concretar esta instrucción que dio el presidente, y es lo que a la brevedad lo vamos a hacer. O sea, ¿y el resto del equipo? Porque eso también, o sea, yo entiendo, a ver, usted asume, estaba en su casa con los problemas del Wi-Fi y demás, la llaman y obviamente necesita un tiempo para armar, pero también la falta de equipo estos 3 días generó ruido. ¿Está armado el equipo? Sí, o sea, primero estoy al tanto de que genera ruido, pero también hay que entender, como vos decías, que fue todo muy repentino, que nosotros teníamos asignadas también, buena parte del equipo mío, asignadas responsabilidades en otro ministerio que no podemos dejarlo sin firma, porque también hay muchas cosas que son importantes que continúen. No podemos frenar esos trabajos que se venían haciendo por este cambio. Pero en esta semana, por supuesto, va a estar presentado todo el equipo del Ministerio de Economía. ¿Está el secretario de Hacienda? Sí, por supuesto. Ya tenemos definido. ¿Puede saber el nombre? Supuestamente, seguramente mañana vamos a hacer todos los anuncios de quiénes son parte del equipo. Está bien. Le quería preguntar, ministra, con respecto a la escalada inflacionaria. O sea, tuvimos 6,7, después bajó a 6,1 creo, después 5,1. Junio se habla que va a estar arriba de 5 y hay muchas proyecciones de que julio pegue una estampida por todo lo que está ocurriendo estos días. Mira, ¿Qué visión tiene usted? ¿Pasa eso? Las proyecciones que nosotros estamos viendo, que se hace el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, que tiene que ver con proyecciones y expectativas del sector privado, no son proyecciones oficiales, no están dando cuenta de que julio vaya a tener ese pico que vos mencionás. Lamentablemente sí es cierto que estamos en estos indicadores que vos estás mencionando y nosotros necesitamos trabajarlo rápidamente por lo que vos decías. Hay mucha población que es la que está sufriendo el tema de la inflación. Así que estamos trabajando en eso. Pero paralelamente a eso, yo creo que es importante mencionar que Argentina tiene una tasa de desempleo que es una de las más bajas que ha tenido históricamente. La verdad que esto también es una cosa singular que está sucediendo en la economía argentina, que es una economía creciendo al 10%, recuperando todo lo que había perdido en pandemia, la economía que más creció en el mundo, generando puestos de trabajo, con esto inédito que también se ha dicho varias veces, que es mucha población que tiene un trabajo, hoy está buscando otro trabajo para poder reemplazarlo o poder complementar lo que tiene. Nosotros lo que necesitamos es también que esos salarios empiecen a recuperar
por supuesto con respecto de la inflación. Así que en ese sentido estamos trabajando para que esa recuperación del empleo sea también una recuperación del salario. Ministra, y hoy habló con Cristalina Georgieva. ¿Y qué nos puede decir de Bueno, en primer lugar fue una reunión más protocolar para presentarnos. Yo, aparte del equipo, ya lo conocía porque había trabajado otros años con el equipo que está más vinculado con la economía argentina. Sí. La verdad que fue una muy buena reunión en donde hablamos de esta singularidad que está viviendo el mundo, de este desequilibrio que está viviendo el mundo y de cómo eso impacta en la economía argentina. Y por otra parte, sí, de la continuidad de ese acuerdo que nosotros mantuvimos y que firmamos hace muy poco con el Fondo Monetario Internacional. Sí, también teniendo en cuenta, me parece esto importante decirlo, que nosotros tenemos este acuerdo con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario Internacional, porque hubo otro gobierno que decidió hacer esta toma de deuda también inédita para cualquier país en el mundo. Pero la reunión fue muy buena. Quedamos en ir profundizando con cada uno de los equipos del ministerio, con cada uno de los responsables de parte de ellos y también, bueno, lo que Cristalina me decía es tratar de vernos personalmente en algún momento, pero la verdad que fue una muy buena charla. O sea, ¿va a viajar a Estados Unidos? Por ahora no lo tengo previsto porque la verdad tenemos mucho trabajo en el ministerio y prefiero quedarme acá en Argentina, pero sí ella tiene la vocación de que nos encontremos formalmente y podamos tomar un café O sea que, juntas. digamos, de acá... En algún momento seguramente lo vamos a hacer, pero bueno, por Pero ahora... entonces, ¿usted le ratificó que Argentina va a cumplir el acuerdo con el fondo? Sí, 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 por supuesto. Ahora, eso fue una desavenencia importante entre Máximo Kirchner, que era jefe de bloque, Cristina Kirchner, con Martín Guzmán, el acuerdo con el fondo. ¿Y ahora cómo se va a arreglar eso? No, el acuerdo Porque está firmado. Al ratificar, seguramente la desavenencia van a seguir. No, de ninguna manera. El ¿Eso acuerdo lo está habló firmado. usted con Cristina? Sí, sí, no, de ninguna manera va a haber problema con esto. El acuerdo está firmado, el primer trimestre está aprobado, el segundo trimestre está, por supuesto, todavía en evaluación, acaba de terminar. Tenemos que trabajarlo, por supuesto, con el Fondo Monetario Internacional. Y vivimos en un contexto que va cambiando día a día. ¿Podría renegociarse cosas para más adelante? No, yo no hablaría nunca de renegociación, pero sí de que el Fondo Monetario está mirando ellos continuamente el contexto internacional y cómo es ese impacto de ese contexto internacional en cada uno de los países donde tienen un contrato firmado. ¿Esto quiere decir entonces que se ratifica la pauta de déficit del 2,5% del producto? Sí, por supuesto. No se modifica eso. No, de ninguna manera. Está bien. Ministra, ayer vio que hubo sesión en diputados. Estuve muy metida en el ministerio. Hubo una persona que se acordó de usted y mal. No, ni idea, la verdad. Es la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Le quiero hacer escuchar la partecita que se acordó de usted. Ahí vamos a escucharla. La desconexión de la coalición gobernante con la realidad es total. Aturde la forma en que ignoran el padecimiento de la gente. Aturde que mientras el banco se hunde se peleen entre ustedes. Aturde que para conducir la economía argentina hayan elegido una persona que en el 2015 no dejó la plata de los sueldos y aguinaldo de 600.000 trabajadores. ¿Qué le responde? Primero, en primer lugar, que es muy fácil comprobar eso porque uno puede hacer el chequeo de cómo se pagaron los sueldos en el momento que yo era ministra de Economía y, por supuesto, también de la proyección natural de caja que tiene la provincia de Buenos Aires para afrontar los pagos de los aguinaldos. Así que esto es muy simple de derribar estos argumentos yendo a los papeles de la tesorería de la provincia. La verdad que me parece increíble que en una situación de incertidumbre, como vos marcabas al inicio, haya una persona que tuvo una responsabilidad enorme, como fue gobernar la provincia de Buenos Aires, que diga estas barbaridades y que encima se le dé micrófono, ¿no? O sea, que no compare, que es mentira. Los sueldos se pagaron, los aguinaldos se pagaron, pero no solamente eso, te invito a que pidas las autorizaciones de pago, las órdenes de pago que había en ese momento, en donde efectivamente se pagó. Así que no sé de dónde saca eso. Hubo todos estos días muchas críticas de economistas, digamos, vinculados a la oposición o de economistas profesionales, ¿no? Digamos, de la salida de ese fin de semana, que fue un fin de semana muy complicado, hasta que usted la designaron ministra. La verdad... Y proyecciones muy negativas sobre lo que va a venir. Así como no había escuchado esto, la verdad que nosotros estamos trabajando desde el domingo a la noche
hasta hoy prácticamente instalados en el ministerio, así que no estuve mirando ni redes sociales, ni qué opinan. Nosotros necesitamos trabajar para la gente. Entonces yo no puedo perder tiempo en responderle a esta mujer o ver qué está diciendo sobre mí. Me entero ahora porque obviamente estoy acá y ustedes lo están transmitiendo, pero la verdad que yo no pierdo tiempo en eso. Nosotros estamos trabajando para resolver los problemas de la gente y para intentar bajar o trabajando para bajar la incertidumbre. ¿Puede, digamos, en ese objetivo de restablecer, digamos, mantener el acuerdo con el fondo y cumplir con la meta de déficit, ¿puede haber aumento de impuestos? No, de ninguna manera tampoco. Argentina tiene un sistema federal de gobierno en donde nosotros, cuando tenemos diálogo con los empresarios, con los comerciantes, lo que sí nos piden es que tengamos una mejor articulación. Y en eso, la verdad que yo creo que tenemos que trabajar en esa mejor articulación entre todos los niveles de gobierno para ayudar a que el compromiso que tienen los ciudadanos para pagar sus impuestos sea más fácil, eso seguro, pero no en pensar en nuevos impuestos. Ministra, hablamos con el presidente de la Sociedad Rural Argentina porque, claro, cuando usted la designaron, todo el mundo empezó a buscar cosas y usted se manifestó a favor de las retenciones. Él le hace como una pregunta. A ver, vamos a verlo. Señora ministra, ¿qué certeza le puede llevar al campo argentino? ¿Qué certeza le puede dar al sector más competitivo y que más invierte en nuestro país? Bueno, en primer lugar, el sector agropecuario es clave para la economía argentina, ¿sí? Eso desde ya. Es un sector competitivo, está en la frontera del conocimiento. Nosotros necesitamos que produzca más, que sea más eficiente y que también liquiden sus reservas. Porque sus reservas, las reservas que generalmente las... Sí, por los granos. Exactamente. Cuidan. Yo tengo información hoy que hay el campo reduzco el nivel de liquidación precisamente por lo que hablábamos al comienzo. Y si hay una devaluación y las dudas, ¿no? Igual cuando vos lo comparás con otros años, sacando la pandemia, estos meses son meses de amesetamiento, porque pasamos de la cosecha gruesa a la cosecha fina, así que son periodos de amesetamiento. Uno eso también tiene que tratar de hacer la comparación con otros periodos para ver cómo se va manteniendo. Pero en particular, el reconocimiento al sector agropecuario, porque es cierto esto que decía el presidente, nosotros tenemos un campo que hoy está en la frontera de conocimiento. Y eso es muy importante destacarlo. Argentina es muy competitivo y además hoy lo que está sucediendo es que, dada la situación de guerra que estamos viviendo, hay una demanda muy fuerte a nuestro sector agropecuario. Lo que sí sucede es que hay un precio extraordinario sobre ese trabajo argentino que se produce efectivamente por razones totalmente externas a ese trabajo vinculado con el sector agropecuario. Cuando yo hablo Igual las últimas semanas ha empezado a bajar, ¿no? Nadie sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Sí, esperemos que la guerra termine. Primero y principal, la verdad que esperemos que la guerra termine. La verdad que es una situación no esperada y muy poco racional para los tiempos que estamos viviendo. Así que, en particular, esperemos que la guerra termine, pero sí es cierto que hoy se ha generado ese incremento de precios y una fuerte demanda de la producción argentina. Nosotros lo que queremos es que ese primer eslabón de la cadena, que es muy competitivo y que además tiene matices también, depende de qué estamos hablando, ¿no? Porque las economías regionales tienen otros caminos, otro transitar distinto, ¿no? Pero nosotros necesitamos que todo eso que produce Argentina sea más eficiente, que se agrande la frontera agropecuaria de nuestro país. Estamos trabajando, por ejemplo, en el norte de Argentina, entre 3 provincias, que no se lograba ponerse de acuerdo en cómo manejar una cuenca, como es la cuenca de bajos submeridionales, para ampliar esa frontera. Y también necesitamos que se agregue valor, no que se exporten solamente granos. Esto que yo decía antes, cuando nosotros agregamos valor, no solamente agregamos por tonelada un incremento en los dólares que ingresan a Argentina, sino que además exportamos trabajo argentino. Entonces, a la gente, ¿qué le dice? ¿Cómo ve el panorama de los próximos meses, habiendo tanto temor, dudas, incertidumbre? Primero que está muy vinculado a qué va a pasar a nivel internacional. Yo sería muy poco profesional de mi parte en decirte cuánto va a ser la inflación o, no sé, distintas variables de la macroeconomía, porque está muy ligado a la situación de guerra. Y también está ligado a algo que nosotros entendemos, toda la sociedad y todos los habitantes del mundo queremos que termine, que es la pandemia, pero estamos viviendo todavía un proceso de pospandemia y no estamos exentos de que vayan a suceder otras situaciones similares, que esperemos que no. Pero la verdad que todas estas cosas impactan en Argentina.
Tenemos que hacer una breve pausa. Va a haber una noticia que a usted le va a interesar muy. Vio que no le pregunté de Boca, ¿no? No, por favor. O sea, estuve muy bien, ¿no? No vi el partido ayer, porque la verdad estuve trabajando mucho. Capaz que fue por eso. Sí, capaz que el resultado fue porque no lo vi. Hay una noticia que le va a interesar y además le quiero dejar pendiente esas dudas políticas que hay sobre Alberto, sobre Cristina, esa pelea. Pueden complicarle la economía, pero en instante. Vamos a ver la noticia de último momento. Es que Boca echó a Bataglia. Ay, no sabía. Es que ocurrió mientras estábamos hablando. Mirá. Por eso el Club Atlético Boca Junior comunicó que deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y agradece su contribución. ¿Usted está a favor o en contra de Bataglia? Yo a favor de que gane Boca, pero me parece que vinculado con este tema, lo importante es que... Está como Guzmán, Bataglia. No, lo que digo es que yo soy fanática de Boca, miro siempre los partidos. Anoche no lo pude mirar, estuve hasta las 2 de la mañana trabajando y hoy tampoco miré esas noticias, ¿no? Entiendo que esta noticia es de último momento, pero la verdad es que tenemos tantas cosas por hacer que bueno, la verdad no estuve... Que Boca va a quedar un poquito... Lamentablemente Además, como sí. que va fuera de Libertadores, le va a llevar menos tiempo. Totalmente. Hacemos una pausa y me responde esa pregunta con respecto al tema Cristina, Alberto. En instante, la ministra, acá en exclusivo, en A Dos Voces. Bueno, y continuamos. La ministra en exclusivo aquí en A Dos Voces le decía, esta pelea, está bien que por ahí usted me dice que no, pero esta pelea entre Alberto y Cristina, ¿no tiene miedo que le afecten en sus planes, en la forma del objetivo de estabilizar la economía? Primero, no es pelea, sí, no es pelea. Nosotros estamos acostumbrados a ese diálogo político y a las diferencias políticas porque tenemos vocación política. Y esa vocación política necesariamente involucra charla, discusión, debate, confrontación, tensión, pero resolución de conflictos, sobre todo resolución de conflictos. Y me parece que está más que claro con la designación mía incluso, ¿no? Hubo un momento de tensión, ¿cómo se resolvió? Con esta decisión que se toma de que yo me haga cargo. Cristina está de acuerdo con su designación. Sí, por supuesto. Esta es una personal, ¿no? Pues desde el sábado hasta el domingo se habló de otros candidatos, de otras opciones. ¿Eso le molesta? No, de ninguna manera. La verdad que me parece que el presidente, las autoridades de todos los poderes ejecutivos en las provincias también tienen que tener diálogo con otras miradas, porque la verdad que la responsabilidad es enorme. La responsabilidad de conducir un país de casi 50 millones de habitantes es una responsabilidad muy grande. Entonces uno tiene que tener una mirada, escuchar las distintas propuestas que seguramente cada una de esas personas le hicieron al presidente y el presidente tener alternativa, un abanico de alternativas. Bueno, esta persona me convence por estos motivos, me hizo determinada propuesta, esta persona otra. Y bueno, en definitiva después es el presidente quien decide y le parece una propuesta lógica. Hacemos una pausa. Le digo que, bueno, hay muchas definiciones que dio en el programa, tiene mucha repercusión en este momento. El tema de la no devaluación y el tema del dólar turista, digamos, si va a haber restricciones. Le hago una nueva pregunta al final. Vamos a la pausa y volvemos. Está la ministra en exclusiva aquí en A Dos Voces. Esta noche en A Dos Voces, Silvina Bataki va a estar acá, te va a responder esta tragedia griega que es la economía argentina. Ahí están esperando ya allá a la ministra de Economía, Silvina Bataki. Hay miles de preguntas para hacerla. Todas las preguntas que vos te hacés. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué puede pasar con todo lo que tiene que ver con la economía? ¿Qué pasa con los precios estos días? ¿Qué ocurrió precisamente cuando estos días hubo desabastecimiento? Se cortó la cadena de precios. De eso vamos a hablar. ¿Qué ocurre con las divisas del Banco Central? ¿Va a haber devaluación del peso argentino? Ahí está ingresando la ministra
Silvina Batakis. Hoy habló con Cristalina Georgieva. ¿Qué le dijo? ¿Va a continuar el acuerdo con el fondo o va a haber un volantazo? Está Cristina Batakis, todas las dudas que están generando. ¿Va a haber más intervencionismo, más control? ¿Va a haber salario solidario? Cristina Batakis en A Dos Voces acaba de asumir y esta noche, en un día lleno de dudas, obviamente, está Silvina Batakis que va a responder todas tus preguntas. Ahí está subiendo el ascensor y ya en instante están A Dos Voces. Mientras tanto, te muestro, ¿no? El trabajo de Luis De Luca, nuestro diseñador. La tragedia griega que es la... A Silvina le dicen la griega, por eso tiene que ver esto, ¿no? El Fondo Monetario, la tarifa, el dólar, en el medio de las ruinas, la inflación, y custodiada por Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Los dioses griegos de la Argentina. ¿Podrá resolver, podrá reconstruir estas derrumbes que hay? Ahí estamos con Silvina Batakis, ya ingresando a los estudios de A Dos Voces. Hay todas las preguntas que vos te hacés, hay muchos fotógrafos también en el estudio A Dos Voces, le agradecemos a Enrique García Medina, a Gustavo Gabotti, a Alfredo Luna, a Martín Boneto, de los distintos medios, importantes medios de la Argentina. Y obviamente todas las preguntas que vos te hacés, ¿hacia dónde vamos? Hay mucha preocupación en la gente y bueno, queremos hacerle todas las preguntas que vos te hacés, se las queremos transmitir precisamente a Silvina Batakis, la flamante ministra de Economía. Ya creo que está, la vamos a hacer pasar, a ver si... ministra... la está microfoneando, ahora apenas termine esto, ahí está, y todas las... Bueno, acá están los fotógrafos, los colegas de los distintos medios, Infobae, Telan, Clarín, así que les agradecemos y obviamente ahora le vamos a hacer que se acerque y le puedan sacar fotos. Claro, hay mucha expectativa por esta entrevista, en exclusiva en A Dos Voces, Silvina Batakis, bueno, esperemos que tengan la respuesta. Hay muchas dudas, hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre. El dólar pegó 2.80, después bajó, hoy 2.55. Hubo en algunos lugares, no hay precios, se pararon un poco las compras. Así que ahí estamos. Sí, buenas noches, ministra, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo muy bien. estás? Gracias ¿Todo bien? por No, venir. por favor, un placer. Bien. Te invitamos, mira, acá todos los fotógrafos de los medios nacionales te quieren hacer una foto, así que bueno, queríamos... perfecto. Estamos acá, así que te invitamos. Bueno, muchas gracias a todos. Te invitamos. Dale. ¿Quién es Silvina Batakis? Bueno, en particular ustedes me conocen, he venido muchas veces pero acá. mucha gente no te conoce. No, pero la verdad que en el circuito de la economía hay referencias, ya saben cómo vengo trabajando, no solamente porque hasta hace unos días era secretaria de provincias en el Ministerio de Interior, sino porque también fui ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y creo que, bueno, desde esas gestiones, obviamente, uno puede deducir mucho de lo que yo pienso, de lo que creo y de hacia dónde vamos a ir. ¿Y Silvina Batakis sabe dónde se metió? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. La verdad que nunca primero dejé de seguir la macroeconomía, digo, es algo que nos preocupa a todos. Y por supuesto estaba al tanto. Y además nosotros siempre hacemos reuniones de gabinete con distintos sectores de los ministerios, siempre estamos articulando cada una de las políticas, entonces estamos todos al tanto. Pero, ministra, es un lío la economía terrible. Hay que, por supuesto, mejorar muchísimas cosas. Estamos viviendo a nivel mundial una tensión que es inédita, es una singularidad muy especial que están viviendo todos los países. Sí. Argentina en eso no está exenta. Así que bueno, nada, por supuesto uno tiene que tomar medidas que vayan adaptándose a esto que va pasando. Las transformaciones van a seguir estando y uno tiene que estar conteste, por supuesto, de todas estas cosas que están pasando a nivel mundial. Te preguntaba quién es, porque es camporista, es una kirchnerista dura.
Mira, yo soy militante política porque realmente creo que la política es la forma que uno tiene para transformar la realidad de la gente. Yo creo en la política como instrumento de transformación, así que yo en eso siempre digo alentar a todos a que participen en política. Es el mejor instrumento que tenemos todos los argentinos y argentinas para cumplir los sueños que tenemos. Así que yo soy una militante política de un espacio político. ¿Pero de qué espacio político? Soy del espacio político, soy peronista, ¿sí? Yo soy peronista y la verdad, bueno, esto que también te comentaba, yo fui ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli, con quien hoy compartimos el gabinete y con el cual ya tuvimos muchas reuniones para trabajar en los temas que le importan a la gente, que básicamente es cómo hacemos para crecer esta economía que tenemos para generar puestos de trabajo, para que vayan mejorando los salarios. Y trabajé hasta la semana pasada con el ministro Guado de Pedro, que por supuesto también súper agradecida del espacio que me dio y donde pude construir la relación con todos los gobernadores. Yo creo que esto es fundamental también, entender cómo funciona un país en una dimensión que es enorme. Argentina es el 7º o 8º país del mundo en materia territorial y nosotros tenemos que entender que tenemos que liberar todas las fuerzas productivas que existen en todo el territorio para ponerlas al servicio de todos y todas las argentinas para mejorar la calidad de vida. Pero digamos, cuando te dije sos camporista, vos dijiste, vos dijiste, soy peronista. Sí. Mencionaste a Scioli, que es un peronista tradicional, y a Guado de Pedro, que es de la Cámpora. ¿Dónde te ubicás en esta...? Es que yo soy peronista y la verdad es que creo que también esas divisiones nos hacen mal. Por supuesto que hay distintas organizaciones dentro del espacio nuestro. Sí. Y todas esas organizaciones tenemos también diferencias de pensamiento y por suerte todos dialogamos entre todos y llegamos a consensos y a resultados en común, como por ejemplo mi designación frente al Ministerio de Economía. ¿Es verdad que Scioli te llamó para avisarte que te estaban tratando de ubicar? Sí. Lo que pasa es que yo estaba en la ciudad de La Plata. Bueno, eso es uno de los problemas que tenemos en nuestra economía argentina, ¿no? El mundo va hacia una revolución 4.0 y Argentina todavía tiene dificultades de conectividad. Yo conté la anécdota en La Plata, en donde vivo yo, tenía teléfono fijo, desde donde también tenía internet, y se robaron los cables. Y bueno, no tengo ni teléfono fijo ni internet y no hay casi señal y son 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. O sea, son esas dificultades que tenemos. Fue un palazo para Bernie ese que le robaron los cables. No, de ninguna manera. Lo que digo es que son lamentablemente las cosas que le pasan a los ciudadanos de a pie, que a uno también le pasan, ¿no? Y sí, estaba como difícil de ubicar. ¿Es más intervencionista de Guzmán? No, mira, yo creo en el rol del Estado, sí, y creo que ese rol del Estado quedó demostrado que es necesario, tanto porque uno lo ve en otros países, todos los países europeos, Estados Unidos mismos, pero acá en Argentina nosotros, si hacemos una mirada del muy corto plazo de lo que pasó, el Estado fue sumamente necesario para arbitrar todos los medios para que los argentinos no pierdan fuentes de trabajo, como por ejemplo los ATP. Muchos de todos los argentinos y argentinas recibieron sus salarios durante la pandemia gracias a que hubo un Estado presente y que dispuso, de hecho, seguramente acá en este canal, muchos de los trabajadores recibieron el ATP y fue fundamental para que las empresas puedan seguir sosteniendo esas fuentes de trabajo. En ese sentido, yo creo que tiene que haber un Estado inteligente y un Estado eficiente. Y nosotros tenemos que lograr brindar buenos servicios de calidad a la población porque es una demanda sustantiva y nosotros tenemos que dar respuesta de eso. Claro, pero por ejemplo, en materia de... Ahora vamos a hablar de inflación, de dólar, de la charla. Hoy habló con Cristalina Georgieva, ¿no? En materia de política de precios, ¿es con garrote a las empresas? ¿Es con más control o con más flexibilización o más acuerdo? Primero, la inflación, y esto se ha dicho mucho, en Argentina tiene muchas causas, se habla de los fenómenos multicausales. Nosotros necesitamos identificar... Eso lo comparte de Guzmán, porque había una discusión. Sí, no, pero creo que eso es muy compartido en general en todos los economistas en Argentina. Hay muchas causas que generan la inflación en Argentina, a diferencia de lo que pasa en otros países. Nosotros tenemos una economía que está muy referenciada con el tipo de cambio, naturalmente porque la gente necesita preservar el poder de compra de sus salarios, entonces ha encontrado en el dólar que efectivamente puede hacer esa preservación. Pero bueno, tenemos muchas causas y cuando uno trabaja con un instrumento como puede ser el instrumento que se maneja a través de la Secretaría de Comercio Interior, es uno más de todos los instrumentos que uno necesita. Es un instrumento que se usa en otras partes del mundo. En París, por ejemplo, es el instrumento que se usa acá en Argentina es una réplica de lo que se aplica en París.
pero necesitamos otros instrumentos. Y hay muchos de esos instrumentos que necesitan políticas de mediano y largo plazo, como esto que yo decía antes, engrandecer la riqueza del país, complejizar la matriz productiva, lograr que necesitemos menos importaciones, agregar valor, necesita de una inversión muy fuerte del Estado en infraestructura que sea infraestructura productiva. Y eso hay que planificarlo. Entonces, hasta que eso también no sea resuelto, es muy difícil abordar todos los frentes de estas causas de la inflación. Digo, en materia de precios, la idea que es un control, precios máximos, congelamiento de precios, que son medidas que se aplicó el gobierno, digamos, de septiembre en adelante, o es buscar un acuerdo con los formadores de precios? Vamos a buscar un acuerdo, por supuesto, con los formadores de precios, pero yo creo que la clave para trabajar con ellos en particular es entender que estamos todos en Argentina y que necesitamos encontrar una solución y resolverlo. Nosotros creemos en el trabajo productivo, no en el trabajo especulativo. Entonces, de ninguna manera podemos aceptar cuando hay algún vendedor, algún comercio minorista que simplemente ante la posibilidad de que exista inflación decide remarcar los precios. Nosotros eso no lo podemos aceptar por el bien de la gente. ¿Y qué van a hacer? Pues eso ocurrió ahora, digamos, ocurrió desde el sábado, domingo, lunes y martes, y en algunos lugares no hay precio, no hay venta, se retiraron, algunos comercios hasta cerraron. Ahí, por supuesto, hubo un desconcierto absoluto. Bueno, hubo una situación de incertidumbre, esto es real. Nosotros ya desde el lunes estamos trabajando efectivamente con una canasta de bienes y servicios que tengan precios que sean razonables y lo estamos trabajando y seguramente será un anuncio de los próximos días. O sea, va a haber un acuerdo de precios. Sí, seguramente. Ahora, Silvina, uno de los temas que genera incertidumbre obviamente es el precio del dólar, ¿no? Digamos, el precio el blue, aunque sí es un mercado chico, pero marca tendencia, los dólares financieros, y está el dólar oficial. ¿Se va a evaluar el dólar oficial? No, de ninguna manera. A ver, como vos decías, el mercado del blue, del dólar blue, es un mercado muy marginal que prácticamente no tiene operaciones. Pero mete un ruido terrible. Por supuesto, y es un bombardeo también continuo respecto del dólar blue. Y lo que hay que tener presente es que el dólar oficial es el dólar que efectivamente está inserto en cada uno de los precios que nosotros recibimos a diario en distintas facturas, ya sea de bienes, de alimentos y de servicios también, ¿no? Sí. Los servicios energéticos claramente tienen un dólar oficial. Sí. Cuando uno mira el tipo de cambio multilateral, que lo que muestra es compara canastas de bienes y servicios similares en un país y otro con los cuales Argentina tiene relaciones comerciales, lo que está mostrando es que ese tipo de cambio multilateral es un tipo de cambio que históricamente ha sido competitivo. Así que nosotros no vemos ninguna expectativa devaluatoria, excepto, por supuesto, por las corridas cambiarias que el ministro anterior, lamentablemente, tuvo que sufrir, tuvo que padecer. Estas cosas, naturalmente no deberían suceder naturalmente, y el Banco Central demostró que tiene los instrumentos para poder frenarlo. Pero, digamos, la corrida cambiaria que, bueno, después tomaron esas medidas de restricción de importaciones, que ahora le voy a preguntar, pero, digamos, el viernes se vendió, el lunes se vendió, el martes se vendió y hoy se vendió. Entonces, la corrida parece que no terminó. No, lo que está mostrando digamos, lamentablemente, por eso decimos que la tragedia griega aparece y hay una pérdida de reserva muy fuerte. Lo que está mostrando eso es que efectivamente el Banco Central tiene el poder suficiente para afrontar esa demanda que está habiendo. Cuando uno mira solamente el día a día y no mira la película, lo que estás viendo es la coyuntura de ese día y no estás viendo que efectivamente falta todavía parte de la cosecha por ser liquidada. Uno empieza con la cosecha gruesa, luego sigue con la cosecha fina. Argentina va a tener récord de exportación en materia agropecuaria. Tenemos una potencialidad enorme en materia de minería. Están viniendo muchas inversiones, o sea, tenemos que mirar toda la película y que el Banco Central pueda afrontar esta demanda de dólares, habla bien del Banco Central. ¿Tiene capacidad el Banco Central para afrontar una corrida? Es lo que vos dijiste, queda demostrado que el Banco Central tiene esta capacidad, y otra cosa que me parece importante es que nosotros estamos articulando
hora a hora con el Banco Central, ¿sí? Y esto me parece que es importante también que la población lo sepa. No son compartimentos estancos. Nosotros en el gobierno trabajamos hora a hora con cada uno de los funcionarios. Sí. Con el presidente del Banco Central yo ya he tenido muchas reuniones, hemos acordado varias políticas a seguir, con por supuesto, el ministro de Desarrollo Productivo. Digo, nosotros necesitamos dar certezas a través de esa colaboración que haga más eficiente el rol del Estado. ¿El mercado no se la va a llevar por delante? ¿A quién? A usted. Vos me hablabas de tragedia griega, no sé por qué si lo decías por mi apellido, pero no, Sí, no. ¿no le dicen la griega? Sí, por eso me llamó la atención que lo dijeses, pero no, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que tenemos que mirar para adelante, fueron días de incertidumbre, pero de ahora en más tenemos que seguir trabajando porque la gente lo necesita. Porque, Silvina, usted habrá escuchado cuando estaba Guzmán y ahora estos días, no, lo que pasa es que se va a devaluar, que no va a poder sostener el tipo de cambio. ¿Usted considera que están dadas las condiciones para que el dólar oficial no tenga modificaciones? Sí, por supuesto. Uno esto lo va evaluando día a día, pero yo insisto con esto, vamos a tener un récord de balanza comercial en Argentina, ¿sí? Entonces, también estamos viendo una situación inédita vinculado con la guerra, con el precio de la energía. Sí. Entonces, naturalmente eso también genera cierta tensión en ese balance. Pero de ninguna manera nosotros hoy podemos decir que estamos en una situación de riesgo. Hay mucha preocupación, que esto tiene que ver con los precios en definitiva, ¿no? Y esto que ha pasado estos días, con respecto a la imposibilidad de importar. O sea, las resoluciones que tomó el anterior ministro y el Banco Central, y esto proyectado, o sea, hay barcos que vienen con mercadería y le están diciendo a los compradores, bueno, busca financiamiento, pero bueno, hicieron las compras con el anterior régimen. ¿Va a haber una flexibilización, va a haber un ordenamiento de eso? Porque si no, se puede parar la economía. A ver, en primer lugar, toda economía que crece necesita importar, ¿no? Argentina es un país en desarrollo que tiene una matriz productiva compleja, una matriz productiva interesante en el sentido que tenemos un sector agropecuario pujante que está en la frontera del conocimiento, pero también tenemos un sector industrial que necesita seguir desplegándose. Para eso nosotros necesitamos esas importaciones. Ahora bien, cada vez que el Producto Bruto en Argentina crece un punto, históricamente las importaciones crecen 3 puntos. Lo que pasó en estos meses es que esas importaciones crecieron por encima de esa marca histórica. Esto lo que está mostrando efectivamente es que hay un adelanto de esas importaciones para poder cubrirse. O la especulación de una devaluación. Pero de ninguna manera lo que quiere decir es que esas empresas tengan la restricción para poder operar, sino que efectivamente hubo un adelanto. Entonces las empresas hoy están estoqueadas, han hecho una modernización de capital, lo cual es muy bueno, porque nos pone en un mejor eslabón para poder producir más y mejor. Le preguntaba si era más intervencionista o no, porque hay un proyecto que es el Salario Básico Universal, que un sector importante del Frente de Todos lo está propiciando, digamos, el Instituto Patria, la Cámpora. ¿Qué posición tiene usted? Porque eso, si sale, hay que pagarlo. ¿Usted está a favor o está en contra? Mira, es una discusión que tiene un nivel internacional. El volumen de discusión en esa materia es internacional. Sí. Hay algunos países europeos que lo han aplicado. Por supuesto, son países que son totalmente distintos a Argentina. Y esa discusión está vinculada también con algo que yo mencioné antes, que es esto de la revolución 4.0. En los próximos 20, 30, 40 años van a desaparecer muchos trabajos tal cual los conocemos hoy en día. Y eso, por supuesto, se van a generar otros de otro tipo, que tienen que ver con especializaciones distintas, y nos tenemos que ir preparando como sociedad para todo eso, porque nuestros hijos, nuestros nietos van a ser quienes vivan en ese futuro con mayor tecnología. Necesitamos preparar eso, y en ese sentido uno tiene que hacer todos estos análisis para poder planificar cómo va a ser el ingreso de buena parte de población que efectivamente no va a poder encontrar soluciones en ese sentido. Ahora, esto tiene que tener una neutralidad fiscal, ¿sí? Por supuesto que tiene que tener una neutralidad fiscal. El Estado tiene que demostrar solvencia fiscal. Si el Estado no demuestra solvencia fiscal, es muy difícil que las cosas vayan funcionando y que uno pueda planificar. Yo siempre digo que en Argentina a veces nos ha costado planificar. Hemos tenido muy buenos planes de distintos gobiernos, de distintas ideologías, y que ha sido muy difícil llevarlos a la práctica.
En muchos casos se han llevado obras, pero no se han continuado con esa planificación. Y seguramente tiene que ver con la falta de estabilidad macroeconómica que tenemos. Nosotros eso necesitamos lograrlo también a través de un Estado inteligente y un Estado solvente, O que sea, usted regule, quiere que decir, si intervenga hay en un donde proyecto de corresponde. esto, tiene que tener financiamiento, si no, no se puede hacer. Y sí, claramente eso es necesario que así suceda, pero insisto, es una discusión que se está dando a nivel internacional y que nosotros también tenemos que abordarla, esa discusión. Pero cuando usted habló como algo de una proyección hacia futuro, y acá algunos sectores políticos es como que algo hoy, mañana, en los próximos meses. ¿No lo ve factible en los próximos meses? No. Yo la verdad es que creo que es algo que uno tiene que estudiar bien la situación y cómo esas personas se proyectan hacia un sistema laboral, ¿sí? Cuando nosotros encontremos que haya alguna población que no puede de ninguna manera insertarse en un sistema laboral y que tampoco está pudiendo encontrar respuesta del Estado a través de todos los programas que tiene el Estado de asistencia, por supuesto el Estado tiene que estar para asistir, ¿sí? Porque es una cuestión humanitaria. Pero con, digamos, financiamiento y... Seguro, sí. ¿Y ahora tiene Argentina para financiar eso o no? Tenemos una situación de una multiplicidad de programas, de planes, de subsidios, y lo que nosotros estamos haciendo en este momento es analizar todas esas situaciones para poder encauzarlas eficientemente, básicamente. Claro. Ministra, digamos, el dólar es el gran recurso escaso de la economía argentina, ¿no? Los famosos cuellos de botella y demás. ¿Puede haber más medidas para restringir, o sea, más cepo? O sea, por ejemplo, cepo al turismo, cepo a los gastos, digamos, de viaje al exterior. Como vos decías, el dólar es un recurso escaso en Argentina y esos dólares tienen que estar puestos a disposición de ampliar nuestra matriz productiva, de darle más complejidad, de tener más diversidad. Nosotros tenemos que ser eficientes en eso y creo que es una responsabilidad de todo gobernante aplicarlo para que todos y todas las argentinas estemos mejor. Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son efectivamente los dólares que tendrían que haber ido, porque son escasos, tendrían que haber ido al sector productivo, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente, pero sí me parece conceptualmente... Le digo, porque que viene vacaciones de invierno, después viene el Mundial, ¿no? Sí, se va a ver sí, mucha sí, gente. sí. Y bueno, y además la gente tiene derecho a viajar. Pero... Sí, el tema es que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Entonces, por supuesto que la economía siempre genera tensiones. Y para eso estaba un ministro de Economía, una autoridad del Banco Central, un ministro de Producción o un ministro de Agricultura. Está para articular esas tensiones y destrabar los nudos, por supuesto, que generan esas tensiones. Pero lo fundamental y el objetivo que yo me planteo es que la economía argentina tiene que crecer, tiene que ser más compleja, tiene que lograr generar productos, producir de tal forma que nosotros logremos reducir importaciones, por ejemplo, y que seamos nosotros los que exportemos el trabajo argentino. Cuando nosotros importamos productos finales desde el exterior, lo que estamos importando básicamente son puestos de trabajo que se generaron en otros países. Claro. Nosotros necesitamos generar puestos de trabajo en Argentina. Y si los dólares tienen que ir hacia esos lugares, nos beneficiamos todas y todos los argentinos, no solamente un sector. Claro. Le decía porque además estos días, pues, digamos, la brecha se amplió. Y entonces hubo mucha demanda de dólar ahorro, dólar solidario, que pareciera, no sé si está la economía argentina en condiciones de financiarlo, digamos, el Banco Central. Yo insisto, el Banco Central hace las intervenciones que tiene que hacer y está demostrando que efectivamente puede llevarlas adelante. El tema del dólar blue, como te decía hace un rato, es un mercado muy, muy marginal que lamentablemente termina siendo referencia para la sociedad, para la población, pero de ninguna manera es una referencia para los bienes y servicios que cada uno de los argentinos consume. Pero digamos, vuelvo sobre esto porque hoy, estos días muchos corralones, empresas, paro todo porque no sé cuánto va a salir el dólar, cuánto es la mercadería de cómo voy a... Reposición, cómo voy a recomprar. Y eso tiene que ver con el dólar blue y con el dólar financiero, los otros dólares, ¿no? Yo te diría que no con el dólar blue de ninguna manera, y esto cada uno, otros, ¿no? Los empresarios y los comerciantes lo saben. Insisto con esto, por supuesto que en la economía se generan situaciones de tensión
Esas situaciones de tensión, por supuesto, se vieron también estos días, pero también lo que se viene demostrando en estos 3 días de esta nueva gestión que estamos ahora abordando es que efectivamente el Banco Central puede manejar la situación y que nosotros estamos trabajando La para veo presentar... tranquila, digamos. Sí. La gente no está tranquila, ¿vio? No, ya lo sé y yo soy también la gente, digo, ¿no? Esto que comentaba al inicio del programa, que bueno, que no tengo wifi porque no Sí. digo, no es que para uno... Bernie, que- No, de ninguna manera, además que bueno, también me llamó para felicitarme como tantas otras personas, que aprovecho también para agradecerlo, el apoyo de los gobernadores, por supuesto de Daniel Scioli, del presidente en primera persona, de la vicepresidenta, de todos los ministros. ¿Habló con Cristina? Sí, la verdad que hemos hablado todos estos días con muchas personas. Su antecesor, Martín Guzmán, se llevaba horrible con Cristina en el último tiempo. La verdad que desconozco. ¿Usted se va a llevar bien? Sí, por supuesto. Nosotros necesitamos aunar todas las energías, todo el conocimiento y todas las experiencias para poder sacar adelante esto. Por supuesto que sí. No, nosotros, la verdad que yo soy una persona de diálogo, lo demostré siempre. Cuando yo fui ministra de Economía, el diálogo con el gobierno nacional era permanente, nunca dejamos de tener ese diálogo y hoy más que nunca necesitamos conocer de las experiencias de las personas que ya han vivido todas estas cosas. Así que en ese sentido yo voy a tener diálogo permanente. Pero digo, o sea, usted es flamante ministra, cuando diga, no, mira, que equilibrio fiscal, no, esta medida no la podemos hacer. El salario básico universal la estudiamos, pero más para adelante. Ahí van a empezar Vos estás especulando, pero vos estás especulando. ¿Usted está preparada para recibir cascotazos? Pero mira, yo recibí un piedrazo ya cuando era ministra de Economía en la provincia, así que estoy. Pero lo que digo es que vos estás especulando con una situación que honestamente yo creo que no se va a dar directamente, porque todos somos conscientes de hacia dónde queremos ir. Todos tenemos un objetivo en común y por supuesto vamos a dialogar mucho en qué instrumentos son los mejores. Argentina y quienes estamos hoy, nos toca circunstancialmente estar conduciendo la economía, en particular a mí, tenemos que ser muy asertivos en las medidas que tomamos. Y esto necesita de mucho diálogo y mucho consenso. Le quería mostrar, no sé si lo vio, lo de la tragedia griega que hicimos. No. Ahí, lo vamos a ver. Bien, ahí está. Bueno, Tiene que reconstruir todo esto, ¿eh? No. Y Bueno. el Partenón tiene que reconstruir. Y Bueno. mira, ahí está Cristina, como una diosa griega, y Alberto también como otro dios griego. Bueno. No, es la pelea entre ambos dioses griegos. ¿No le va a complicar la gestión? No, de Porque a ninguna Guzmán se le manera. hicieron la vida imposible. No, la verdad que no lo sé. Nosotros hicimos una muy buena reunión de transición con el ministro saliente. Nos abocamos específicamente a hablar de la macroeconomía, de cada una de las áreas que tiene el ministerio, del vínculo especial que necesitamos tener con otros ministerios. Y la verdad que para muestra está la cena que tuvieron hace muy poquitito, hace unos días. Estoy perdida por ahí con los días, pues estamos muchas horas. El lunes Claro, la verdad que he pasado muchas horas dentro del ministerio, entonces estoy como perdida con los días y con los horarios. Pero digo, el diálogo es permanente, la vocación de buscar estos objetivos y de consensuar instrumentos. O sea, por ejemplo, Cristina creo que habla el viernes. No teme que salga a criticarlo. No, de ninguna manera. Eso No, de ninguna manera. Pero sí tenemos derecho a pensar cosas distintas. Y esto me parece que también los argentinos nos tenemos que acostumbrar a que suceda. Lo que yo decía antes, alentar a todos a que hagamos política creo que es muy sano en Argentina. Y en esto de alentar a hacer política, por supuesto tenemos pensamientos que a veces no son los mismos, pero esto no quiere decir que pongamos en duda los objetivos. Así que en ese sentido, total tranquilidad. Silvina, le quería preguntar, tarifas, ¿qué va a pasar? Nosotros estamos trabajando con el decreto que instruyó el presidente de la Secretaría de Energía y ese decreto, bueno, por supuesto nos habla de una segmentación. Cuando nosotros hablamos... ¿Puede tener cambio ese decreto? No, de ninguna manera. No. ¿Se ratifica entonces Sí, por supuesto. Y en esto me parece que es importante también entender que los recursos siempre, en economía, la definición clásica de economía es que los recursos son escasos, ¿no? Y que la economía es la ciencia que administra esa escasez de recursos, que se refiere a recursos monetarios, recursos humanos, recursos naturales, etcétera, etcétera. En esta escasez de los recursos, nosotros también necesitamos definir claramente en dónde se asignan esos recursos y por qué se asignan de determinada forma.
hay una buena parte de la población argentina que hoy está en condiciones de afrontar el pago completo de los servicios que está recibiendo. Y nosotros esos subsidios necesitamos ponerlos en otro lugar, por ejemplo, mejorar este futuro del que hablábamos antes a través de infraestructura para el desarrollo. Sí. Y esto es lo que nosotros pretendemos hacer. Y digamos, o sea que va a haber ese esquema de una tarifa de social para aquellos que tengan menos de la canasta básica, Exacto. una tarifa del orden del 42% para que estén entre los que la canasta básica y 3 canastas básicas, y el resto va a tarifa plena. Eso se mantiene. Perfecto, lo dijiste perfecto. Sí. Habrás No. hecho el cálculo para tu caso, me imagino. Claro, no, sí, por supuesto. ¿No? Pero, digamos, ¿y el equipo de energía? Sí. ¿Se mantiene el área de energía? ¿No hay ningún cambio ahí? No. La verdad que nosotros venimos Porque trabajando. La verdad que yo vengo trabajando estos 3 días con los distintos equipos del ministerio. Por supuesto, el presidente me dio libertad absoluta de decidir quiénes van a ser los que me van a acompañar, y nosotros necesitamos que esa Secretaría de Energía, que es quien en definitiva eleva al presidente como propuesta a hacer este trabajo, siga trabajando en esto. Yo necesito que ellos trabajen, son personas idóneas que vienen trabajando en eso. Hicieron la vida imposible a Guzmán. La verdad que no lo sé, De hecho, no fue el tema de... Esto corre por cuenta mía. Creo que Guzmán lo último que le pidió al presidente era desplazarlo y no ocurrió, y por eso se fue. No fue un tema de conversación que tuvimos en la transición con el ministro, pero yo vengo trabajando con esa área, ya hemos tenido 2 o 3 reuniones para finalmente poder concretar esta instrucción que dio el presidente, y es lo que a la brevedad lo vamos a hacer. O sea, ¿y el resto del equipo? Porque Y el eso resto, también, o sea, yo entiendo, a ver, usted asume, estaba en su casa con los Sin problemas señal. de Wi-Fi y demás, la llaman y obviamente necesita un tiempo para armar, pero también la falta de equipo estos 3 días generó ruido. ¿Está armado el equipo? Sí, O sea, primero estoy al tanto de que genera ruido, pero también hay que entender, como vos decías, que fue todo muy repentino, que nosotros teníamos asignadas también, buena parte del equipo mío, asignadas responsabilidades en otro ministerio que no podemos dejarlo sin firma, porque también hay muchas cosas que son importantes que continúen. No podemos frenar esos trabajos que se venían haciendo por este cambio. Pero en esta semana, por supuesto, va a estar presentado todo el equipo del Ministerio de Economía. ¿Está el secretario de Hacienda? Sí, por supuesto. Ya tenemos ¿Y ¿se puede saber el nombre? Seguramente mañana vamos a hacer todos los anuncios de quiénes son parte del equipo. Está bien. Le quería preguntar, ministra, con respecto a la escalada inflacionaria. O sea, tuvimos 6,7, después bajó a 6,1 creo, después 5,1. Junio se habla que va a estar arriba de 5 y hay muchas proyecciones de que julio pegue una estampida por todo lo que está ocurriendo estos días. Mira, ¿Qué visión tiene usted? ¿Pasa eso? Las proyecciones que nosotros estamos viendo, que se hace el relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, que tiene que ver con proyecciones y expectativas del sector privado, no son proyecciones oficiales, no están dando cuenta de que julio vaya a tener ese pico que vos mencionás. Lamentablemente sí es cierto que estamos en estos indicadores que vos estás mencionando, y nosotros necesitamos trabajarlo rápidamente por lo que vos decías. Hay mucha población que es la que está sufriendo el tema de la inflación. Así que estamos trabajando en eso. Pero paralelamente a eso, yo creo que es importante mencionar que Argentina tiene una tasa de desempleo que es una de las más bajas que ha tenido históricamente. La verdad que esto también es una cosa singular que está sucediendo en la economía argentina, que es una economía creciendo al 10%, recuperando todo lo que había perdido en pandemia, la economía que más creció en el mundo, generando puestos de trabajo, con esto inédito que también se ha dicho varias veces, que es mucha población que tiene un trabajo, hoy está buscando otro trabajo para poder reemplazarlo o poder complementar lo que tiene. Nosotros lo que necesitamos es también que esos salarios empiecen a recuperar, por supuesto, con respecto de la inflación. Así que en ese sentido estamos trabajando para que esa recuperación del empleo sea también una recuperación del salario. Ministra, y hoy habló con Cristalina Georgieva. ¿Y qué nos puede decir de Bueno, eso? en primer lugar fue una reunión más protocolar para presentarnos. Yo, aparte del equipo, ya lo conocía porque había trabajado otros años con el equipo que está más vinculado con la economía argentina. Sí. La verdad que fue una muy buena reunión en donde hablamos de esta singularidad que está viviendo el mundo, de este desequilibrio que está viviendo el mundo y de cómo eso impacta en la economía argentina.
y por otra parte, sí, de la continuidad de ese acuerdo que nosotros mantuvimos y que firmamos hace muy poco con el Fondo Monetario Internacional. Sí, también teniendo en cuenta, me parece esto importante decirlo, que nosotros tenemos este acuerdo con el Fondo Internacional, con el Fondo Monetario Internacional, porque hubo otro gobierno que decidió hacer esta toma de deuda también inédita para cualquier país en el mundo. Pero la reunión fue muy buena. Quedamos en ir profundizando con cada uno de los equipos del ministerio, con cada uno de los responsables de parte de ellos y también, bueno, lo que Cristalina me decía es tratar de vernos personalmente en algún momento, pero la verdad que fue una muy buena charla. O sea, ¿va a viajar a Estados Unidos? Por ahora no lo tengo previsto porque la verdad tenemos mucho trabajo en el ministerio y prefiero quedarme acá en Argentina, pero sí ella tiene la vocación de que nos encontremos formalmente y podamos tomar un café O sea que, juntas. digamos, de acá... En algún momento seguramente lo vamos a hacer, pero bueno, por Pero ahora... entonces, ¿usted le ratificó que Argentina va a cumplir el acuerdo con el fondo? Sí, 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 por supuesto. Ahora, eso fue una desavenencia importante entre Máximo Kirchner, que era jefe de bloque, Cristina Kirchner, con Martín Guzmán, el acuerdo con el fondo. ¿Y ahora cómo se va a arreglar eso? No, el acuerdo Porque está firmado. Al ratificar, seguramente las desavenencias van a seguir. No, de ninguna manera. El ¿Eso acuerdo lo está habló firmado. usted con Cristina? Sí, sí, no, de ninguna manera va a haber problema con esto. El acuerdo está firmado, el primer trimestre está aprobado, el segundo trimestre está, por supuesto, todavía en evaluación, acaba de terminar. Tenemos que trabajarlo, por supuesto, con el Fondo Monetario Internacional. Y, vivimos en un contexto que va cambiando día a día. ¿Podría renegociarse cosas para más adelante? No, yo no hablaría nunca de renegociación, pero sí de que el Fondo Monetario está mirando ellos continuamente el contexto internacional y cómo es ese impacto de ese contexto internacional en cada uno de los países donde tienen un contrato firmado. ¿Esto quiere decir entonces que se ratifica la pauta de déficit del 2,5% del producto? Sí, por supuesto. No se modifica eso. No, de ninguna manera. Está bien. Ministra, ayer vio que hubo sesión en diputados. Estuve muy metida en el ministerio. Hubo una persona que se acordó de usted y mal. No, ni idea, la verdad. Es la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Ajá. Le quiero hacer escucharle la partecita que se acordó de usted. Ahí vamos a escucharla. La desconexión de la coalición gobernante con la realidad es total. Aturde la forma en que ignoran el padecimiento de la gente. Aturde que mientras el banco se hunde se peleen entre ustedes. Aturde que para conducir la economía argentina hayan elegido una persona que en el 2015 no dejó la plata de los sueldos y aguinaldo de 600.000 trabajadores. ¿Qué le responde? Primero, en primer lugar, que es muy fácil comprobar eso porque uno puede hacer el chequeo de cómo se pagaron los sueldos en el momento que yo era ministra de Economía y, por supuesto, también de la proyección natural de caja que tiene la provincia de Buenos Aires para afrontar los pagos de los aguinaldos. Así que esto es muy simple de derribar estos argumentos yendo a los papeles de la tesorería de la provincia. La verdad que me parece increíble que en una situación de incertidumbre, como vos marcabas al inicio, haya una persona que tuvo una responsabilidad enorme, como fue gobernar la provincia de Buenos Aires, que diga estas barbaridades y que encima se le dé micrófono, ¿no? O sea, que no compare, que es mentira. Los sueldos se pagaron, los aguinaldos se pagaron, pero no solamente eso, te invito a que pidas las autorizaciones de pago, las órdenes de pago que había en ese momento, en donde efectivamente se pagó. Así que no sé de dónde saca eso. Hubo todos estos días muchas críticas de economistas, digamos, vinculados a la oposición o de economistas profesionales, ¿no? Digamos, de la salida de ese fin de semana, que fue un fin de semana muy complicado, hasta que usted la designaron ministra. La verdad... Y proyecciones muy negativas sobre lo que va a venir. Así como no había escuchado esto, la verdad que nosotros estamos trabajando desde el domingo a la noche hasta hoy prácticamente instalados en el ministerio, así que no estuve mirando ni redes sociales, ni qué opinan. Nosotros necesitamos trabajar para la gente. Entonces yo no puedo perder tiempo en responderle a esta mujer o ver qué está diciendo sobre mí. Me entero ahora porque obviamente estoy acá y ustedes lo están transmitiendo, pero la verdad que yo no pierdo tiempo en eso. Nosotros estamos trabajando para resolver los problemas de la gente y para intentar bajar o trabajando para bajar la incertidumbre. ¿Puede, digamos, en ese objetivo de restablecer, digamos, mantener el acuerdo con el fondo y cumplir con la meta de déficit, puede haber aumento de impuestos?
No, de ninguna manera tampoco. Argentina tiene un sistema federal de gobierno en donde nosotros, cuando tenemos diálogo con los empresarios, con los comerciantes, lo que sí nos piden es que tengamos una mejor articulación. Y en eso, la verdad que yo creo que tenemos que trabajar en esa mejor articulación entre todos los niveles de gobierno para ayudar a que el compromiso que tienen los ciudadanos para pagar sus impuestos sea más fácil, eso seguro, pero no en pensar en nuevos impuestos. Ministra, hablamos con el presidente de la Sociedad Rural Argentina porque, claro, cuando usted la designaron, todo el mundo empezó a buscar cosas y usted se manifestó a favor de las retenciones. Él le hace como una pregunta. A ver, vamos a verlo. Señora ministra, ¿qué certeza le puede llevar al campo argentino? ¿Qué certeza le puede dar al sector más competitivo y que más invierte en nuestro país? Bueno, en primer lugar, el sector agropecuario es clave para la economía argentina, ¿sí? Eso desde ya. Es un sector competitivo, está en la frontera del conocimiento. Nosotros necesitamos que produzca más, que sea más eficiente y que también liquiden sus reservas, porque sus reservas, las reservas que generalmente las... Sí, por los granos. Exactamente. Cuidan. Yo tengo información hoy que hay el campo, reduzco el nivel de liquidación precisamente por lo que hablábamos al comienzo. Y si hay una devaluación y las dudas, ¿no? Igual cuando vos lo comparás con otros años, sacando la pandemia, estos meses son meses de amesetamiento, porque pasamos de la cosecha gruesa a la cosecha fina, así que son periodos de amesetamiento. Uno eso también tiene que tratar de hacer la comparación con otros periodos para ver cómo se va manteniendo. Pero en particular, el reconocimiento al sector agropecuario, porque es cierto esto que decía el presidente, nosotros tenemos un campo que hoy está en la frontera de conocimiento. Y eso es muy importante destacarlo. Argentina es muy competitivo y además hoy lo que está sucediendo es que, dada la situación de guerra que estamos viviendo, hay una demanda muy fuerte a nuestro sector agropecuario. Lo que sí sucede es que hay un precio extraordinario sobre ese trabajo argentino que se produce efectivamente por razones totalmente externas a ese trabajo vinculado con el sector agropecuario. Cuando yo hablo Igual las últimas semanas ha empezado a bajar, ¿no? Nadie sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? Sí, esperemos que la guerra termine. Primero y principal, la verdad que esperemos que la guerra termine. La verdad que es una situación no esperada y muy poco racional para los tiempos que estamos viviendo. Así que, en particular, esperemos que la guerra termine, pero sí es cierto que hoy se ha generado ese incremento de precios y una fuerte demanda de la producción argentina. Nosotros lo que queremos es que ese primer eslabón de la cadena, que es muy competitivo y que además tiene matices también, depende de qué estamos hablando, ¿no? Porque las economías regionales tienen otros caminos, otro transitar distinto, ¿no? Pero nosotros necesitamos que todo eso que produce Argentina sea más eficiente, que se agrande la frontera agropecuaria de nuestro país. Estamos trabajando, por ejemplo, en el norte de Argentina, entre 3 provincias, que no se lograba ponerse de acuerdo en cómo manejar una cuenca, como es la cuenca de bajos submeridionales, para ampliar esa frontera. Y también necesitamos que se agregue valor, no que se exporten solamente granos. Esto que yo decía antes, cuando nosotros agregamos valor, no solamente agregamos por tonelada un incremento en los dólares que ingresan a Argentina, sino que además exportamos trabajo argentino. Entonces, a la gente, ¿qué le dice? ¿Cómo ve el panorama de los próximos meses, habiendo tanto temor, dudas, incertidumbre? Primero que está muy vinculado a qué va a pasar a nivel internacional. Yo sería muy poco profesional de mi parte en decirte cuánto va a ser la inflación o, no sé, distintas variables de la macroeconomía, porque está muy ligado a la situación de guerra. Y también está ligado a algo que nosotros entendemos, toda la sociedad y todos los habitantes del mundo queremos que termine, que es la pandemia, pero estamos viviendo todavía un proceso de pospandemia y no estamos exentos de que vayan a suceder otras situaciones similares, que esperemos que no. Pero la verdad que todas estas cosas impactan en Argentina. Tenemos que hacer una breve pausa. Va a haber una noticia que a usted le va a interesar mucho. Vio que no le pregunté de Boca, ¿no? No, por favor. O sea, estuve muy bien, ¿no? No vi el partido ayer, porque la verdad estuve trabajando mucho. Capaz que fue por eso. Sí, capaz que el resultado fue porque no lo vi. Hay una noticia que le va a interesar y además le quiero dejar pendiente esas dudas políticas que hay sobre Alberto, sobre Cristina, esa pelea. Pueden complicarle la economía, pero en instante. Vamos a ver la noticia de último momento.
es que Boca echó a Bataglia. Ay, no sabía. No, es que ocurrió mientras estábamos hablando. Mirá. Por eso el Club Atlético Boca Junior comunicó que deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y agradece su contribución. ¿Usted estaba a favor o en contra de Bataglia? Yo a favor de que gane Boca, pero me parece que vinculado con este tema, lo importante es que... Está como Guzmán, Bataglia. No, lo que digo es que yo soy fanática de Boca, miro siempre los partidos. Anoche no lo pude mirar, estuve hasta las 2 de la mañana trabajando y hoy tampoco miré esas noticias, ¿no? Entiendo que esta noticia es de último momento, pero la verdad es que tenemos tantas cosas por hacer que bueno, la verdad no estuve... Que Boca va a quedar un poquito... Lamentablemente Además, como sí. que va fuera de Libertadores, le va a llevar menos tiempo. Totalmente. Hacemos una pausa y me responde esa pregunta con respecto al tema Cristina, Alberto. En instante, la ministra, acá en exclusivo, en A Dos Voces. Bueno, ministra, hay un montón de gente que escribe, que pregunta. El tema dólar turista, entonces, ¿podría haber restricciones? Mira, yo lo que insisto es en esto. Todas las personas tienen derecho a vacaciones. La verdad que obviamente es una implementación de un gobierno peronista, las vacaciones pagas, ¿no? Sí. Y la verdad que creo que todos tienen derecho a eso, pero nosotros tenemos que administrar las reservas para que el país crezca. Esto va a hacer que efectivamente haya más dólares, incluso para quienes quieren vacacionar en el exterior, a futuro. Así que nosotros hoy necesitamos administrar las reservas para que el país crezca, básicamente. Y vamos a tomar todas las medidas que apunten a que esas reservas se vuelquen a los sectores productivos. Y también mostrar a nuestra Argentina, ¿no? Yo hace muy poquitito estuve unos días de descanso en la provincia de Formosa, en el Bañado La Estrella. La verdad que es una riqueza natural de las cosas más lindas. No es que yo he viajado muchísimo, pero sí conozco mucho el país. Vos sabés que yo nací en Tierra del Fuego, viví en el Chaco, estudié en La Pampa. El Bañado La Estrella en Argentina es una de las riquezas naturales más hermosas que existen en el país. Es una de las 7 maravillas naturales que tenemos nosotros. Si algo en bueno país. dejó la pandemia, que se conoció más Seguro. el país, ¿no? Entonces, también invitar a que conozcamos más nuestro país y que a través de eso también lo queremos más y entendemos la idiosincrasia de todo. Pero igual la gente que piensa viajar al exterior... Y lo que vos decías antes, por supuesto también tenemos un mundial en el medio, eso demanda muchas divisas de parte, obviamente, del Banco Central y bueno, por supuesto... Además, ¿no es medio ilógico el sentido de que el dólar solidario tenga un valor de 2.13, 2.14? O sea, de alguna manera que el gobierno subsidie el turismo en el exterior. No, bueno, por eso yo te decía antes, uno tiene que asignar ese recurso entre distintas variables. Es atendible totalmente la gente que tiene posibilidades de ir al exterior, pero es más atendible generar los puestos de trabajo, que después esos puestos de trabajo, por supuesto, generan ingresos para otro eslabón de la cadena. Un empresario no decide producir para no vender, necesita vender. Para vender, ¿qué necesitamos? Que haya personas que quieran consumir y que puedan consumir porque tienen trabajo. Claro. Acá un directivo de la sociedad rural dice, entonces no va a haber retenciones, aumento de retenciones. No va a haber aumento de retenciones, pero... Dicky Smith Estrada. Mira, bueno, ya me juntaré. La verdad que no he tenido tiempo todavía, pero mi idea es juntarme con ellos, por lo que yo decía antes. Necesitamos que sea más competitivo todavía de lo que es. Es un sector muy competitivo, necesitamos que sea más competitivo y que produzca más para todos los argentinos. Bien, muy bien. Bueno, nos vamos a ir con la imagen. ¿Le gusta esta imagen de...? Es muy graciosa. La música me gusta más, digamos. Me resulta raro verme ahí. Esperemos que los presidente y vice le ayuden, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien. Cuento con ello y estoy seguro que tengo todo el apoyo. ¿Y ve que alguno de estos temas la va a solucionar? ¿Cuál va a encarar primero? Mira, estamos trabajando en todos y creo que con tu entrevista estuvimos recorriendo todos estos templos griegos como ustedes lo pusieron acá en la escenografía. Así es. Ministra, muchísimas gracias. No, gracias por estar placer. acá. A Dos Voces, programa especial, la ministra de Economía, con todos los temas. Con todos los temas vos te estás preguntando ahora y todas las respuestas por parte de la jefa del Palacio de Hacienda. Nos vamos, ahora viene La Bella y la Bestia y nosotros nos reencontramos el miércoles próximo, como siempre, nuestro compromiso con vos.